Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, es para mí un placer continuar con nuestro curso aquí en Curso Virtual de la filosofía de Giorgio Agamben, de la estética a la política. Ya estamos claramente en esfera de política, en esfera de poder, no podría decir. Sin embargo, hoy en la clase que hemos titulado Profanación y Uso, vamos a tal vez tener alguna suerte de deriva un poco estética, ¿no? O de cuestiones estéticas, pero siempre vinculados con la cuestión política, la cuestión del poder. Vamos a hacer así, profanación y uso. Yo tengo un material de lectura que está centrado sobre todo en los dos textos que yo puse, que son profanaciones y qué es un dispositivo, profanaciones y qué es un dispositivo. Sobre todo de profanaciones voy a tomar elogio de la profanación, ¿no? Ese es el texto que voy a tomar básicamente. Pero primero quiero dedicarle unos minutos, tal vez unos 20 minutos o más, no me olvido, a Stasis, y también voy a agregar este otro, siguiendo con la serie Homo Sacer, que es el sacramento del lenguaje, ¿no? Stasis es el volumen 2.2 de la serie Homo Sacer y el sacramento del lenguaje es el volumen, déjenme ver bien porque es el volumen 2.3. El volumen 2.3. Después Agamben a veces cambia esto, ¿no? Pero bueno, es el que viene después. No importa. No importa si es 2.3 o 3, no importa. Importa que es el que viene después. Entonces, antes de meterme con mi material, que mi material es sobre la noción de profanación y de uso, que vamos a seguir viendo más adelante también, ¿no? El concepto de uso. Quería leer y analizar con ustedes un par de pasajes de Stasis, la guerra civil como paradigma político, y después también tengo marcados dos pasajes de El sacramento del lenguaje para darle una continuidad clase a clase a la serie Homo Sacer, que va a estar. La noción de profanación que vamos a ver ahora y la noción de uso también que veremos en la segunda parte de la clase, también claramente tienen que ver con la serie Homo Sacer. De hecho, el último libro de esta serie se llama El uso de los cuerpos, el uso. El uso es muy importante. Pero primero, dado que veníamos viendo la noción de estado de excepción, quiero que analicemos brevemente algunos pasajes de la noción de guerra civil como una suerte de expansión de esa cuestión del estado de excepción, porque el estado de excepción, ustedes recuerden que tiene que ver con la definición de una vida masacrable del Homo Sacer, que se constituye, digamos, mediante la exclusión, es incluida paradójicamente mediante la exclusión, digamos, y que hace necesario la solidificación de un poder soberano, vale decir, no hay poder soberano sino un tipo de vida que se excluya, que queda excluida de esa comunidad. La vida de los judíos, la vida de los comunistas, la vida de los homosexuales, la vida de los disidentes, la vida de los pueblos originarios, ¿no? Un tipo de vida que es excluida y que esa exclusión, que implica masacre, que implica exterminio generalmente, paradójicamente implica una inclusión para solidificar ese poder soberano. Ahora, esto también da cuenta de una guerra civil, porque esa exclusión implica tomar al otro como enemigo, tomar al otro como alguien que debe ser expulsado. Entonces eso implica una contienda, digamos, se debe expulsar al otro. Entonces, en Stasis, que es el volumen que sigue la serie Homo Sacer, les voy a leer un par de pasajes. Por ejemplo, en la página 21 dice lo siguiente: en la Grecia clásica, la zoé, la simple vida natural, está excluida de la polis y permanece confinada en la esfera del oikos, o sea, en la esfera doméstica, en la esfera de la casa. Al inicio de la política, Aristóteles de este modo distingue con cuidado el oikónomos, el jefe de una empresa, y al déspotes, el jefe de la familia, que se ocupan de la reproducción y de la conservación de la vida del político, y critica con dureza a quienes sostienen que la diferencia que los divide es de cantidad y no de calidad. Esto es lo que hace Aristóteles, esta diferenciación entre el oikónomos, el jefe de la empresa, y el jefe de la familia, diferenciándolos del político. Y critica a los que dicen que esa diferenciación entre estos tres tipos de jefes es de cantidad y no de calidad, digamos, ¿no? Y cuando en un pasaje que se volvería canónico en la tradición política de Occidente, define la finalidad de la polis como comunidad perfecta, lo hace justamente oponiendo el simple hecho de vivir, zen,
a la vida políticamente calificada. Esta oposición entre vivir y vivir bien es, no obstante, al mismo tiempo una implicación del primero en el segundo, de la familia en la ciudad y de la Zoe en la vida política. O sea, la Zoe es el vivir, la vida biológica, como la vida que tiene el hombre, al igual que el animal o que la planta, vive. Ahora, una cosa es vivir, otra cosa es vivir bien. Ya vivir bien, bien implica una calificación, un adjetivo que implica qué tipo de forma de vida, qué tipo de relación tienen esas vidas biológicas, cómo se gobiernan, cómo se conectan, cómo se relacionan, y allí aparece la polis, ¿no? Pero de todas maneras, no hay vivir bien sin vivir. Entonces, esa separación es lo que va a problematizar a Agamben, digamos, ¿no? Llegado al caso del Homo Sacer, que ya implica un exterminio. Uno de los propósitos de Homo Sacer, el poder soberano y la vida desnuda, era precisamente el de analizar las razones y las consecuencias de esta exclusión, que es a la vez una inclusión de la vida natural en la política. ¿Qué relaciones debemos suponer entre la Zoe y el oikos, por una parte, y entre la polis y el bios, por la otra, si los primeros deben ser incluidos en los segundos a través de una exclusión? ¿Se entiende? Si los primeros deben ser incluidos en los segundos, o sea, la Zoe y la polis deben ser excluidos en los segundos en razón de su exclusión. Entonces, seguimos un poco más. Dice, no se trata de una superación, sino de un complicado y resuelto intento de capturar una exterioridad y de expulsar una intimidad. Pero ¿cómo entender en este contexto el lugar y la función de la guerra civil? Por tanto, acabamos a la guerra civil, ¿no? Dice, podemos ahora intentar responder la pregunta acerca de dónde está la stasis, este es el término, y de cuál es el lugar propio de la guerra civil. La stasis es esta, nuestra hipótesis no tiene lugar ni en el oikos ni en la polis, o sea, ni en lo doméstico ni en la ciudad-estado, ni en la familia ni en la ciudad. Constituye una zona de indiferencia, la stasis, la guerra civil, entre el espacio impolítico de la familia y el político de la ciudad. Al transgredir este umbral, el oikos, o sea, lo doméstico, la intimidad, lo personal, no podría decir, se politiza. Y a la inversa, la polis se economiza, es decir, se reduce a oikos. Esta es en principio la definición que da. Es decir, me interesa esto que él marca como zona de indiferencia entre espacio impolítico de familia y político de la ciudad. La guerra civil, la estasis, se sitúa ahí, en tanto que politiza lo personal, ¿no? Y de alguna manera economiza, dice a la inversa, y la polis se economiza, o sea, la polis, lo que es político, se reduce también a intimidad. Es una zona de indiferenciación. La guerra civil funciona como un umbral de politización o de despolitización, a través de la cual la casa se excede en la ciudad y la ciudad se despolitiza en la familia. Sigo un poco más. Dice, página 31, la stasis no proviene del oikos, no es una guerra en familia, sino que forma parte de un dispositivo que funciona de una manera similar al estado de excepción. O sea, de hecho, por eso subrayé lo de zona de indiferenciación. Eso a mí me llevaba al estado de excepción, porque recuerden ustedes que una característica del estado de excepción es una zona de anomia, de indiferenciación, digamos, ¿no? Bueno, la stasis también es parecida al estado de excepción. Así como el estado de excepción, la Zoe, la vida natural, está incluida en el orden jurídico-político a través de su exclusión, la Zoe, digamos, la vida biológica de, por ejemplo, el pueblo judío está incluido mediante la exclusión, mediante el exterminio. De modo análogo, a través de la stasis, el oikos, lo doméstico, está politizado e incluido en la polis. O sea, ¿se entiende? O sea, lo personal, lo doméstico, lo que nos conecta, las relaciones, están incluidas en la polis. Lo que está en juego en la relación entre el oikos y la polis es la constitución de un umbral de indiferencia en el cual lo político y lo impolítico, el afuera y el adentro, coinciden, ¿no? Entre ellos, la guerra civil marca el umbral en el que, al transitarse lo impolítico, se politiza y lo político se economiza. Es decir, ¿por qué? Porque la guerra civil es una guerra entre hermanos. O sea, vamos a ponerlo en mis términos. ¿Qué es lo que yo creo que quiere decir Agamben acá cuando habla de esto de lo impolítico se politiza? Lo impolítico, ¿qué sería? Lo personal,
lo familiar, lo fraterno. Básicamente eso, los vínculos domésticos, digamos, ¿no? El oikos es lo doméstico. Bueno, al decir que se politiza, lo que está diciendo es que precisamente el elemento fraterno, el elemento filial, el elemento familiar se politiza. Una guerra civil, ¿qué es? Es una guerra entre hermanos. Somos hermanos en una comunidad. Bueno, nos ponemos en guerra en virtud de nuestra cualidad de hermanos. En ese sentido está diciendo que lo impolítico se politiza. Y además esto fue literalmente así. Digo, cuando uno piensa en cualquier guerra, en la guerra civil española. Literalmente la guerra civil española dividió familias, donde unos combatían para el franquismo y otros para la visión republicana. Entonces, en este sentido creo que está diciendo esto Agamben, ¿no? Ahora vean ustedes el giro que le da respecto del terrorismo, que es muy interesante. Dice, para pensar la guerra civil, dice, el terrorismo es la guerra civil mundial, que ataca una u otra zona del espacio planetario. No es resultado del azar que el terror haya coincidido con el momento en el cual la vida como tal, la nación, el nacimiento, se convirtió en el principio de la soberanía. La única forma en que la vida como tal puede ser politizada es la incondicionada exposición a la muerte, es decir, la vida desnuda. Y el terrorismo, un poco es eso, digamos, ¿no? Es la expansión de que potencialmente cualquier individuo es un criminal. Y que precautoriamente tenemos que suspender las garantías para protegernos, porque cualquiera puede ser potencialmente un terrorista, digamos, ¿no? Bueno, después hay toda una parte muy interesante donde él analiza la cuestión de la multitud y pueblo, digamos, ¿no? Esto ya me parece que me voy un poco demasiado, así que vamos a dejarlo. A mí me interesaba sobre todo marcar esta relación que hay entre estado de excepción y guerra civil, ¿no? Como de alguna manera son dos zonas de indiferenciación, en la cual en una la excepción deviene regla y en la otra, digamos, lo que tenemos es la politización de lo impolítico, digamos, ¿no? Son como híbridos, pero que de alguna manera forman parte de la misma lógica, ¿no? En el otro texto, en la continuidad de la serie Homo Sacer, en el Sacramento del Lenguaje, este es un texto un poco más breve, más centrado precisamente en la cuestión del lenguaje. Parecería que no tiene tanta relación tal vez con lo que venimos viendo. Yo había marcado acá dos fragmentos, ¿no? Déjenme ver bien, dos fragmentos que tiene que ver, uno tiene que ver con la economía, con la política, y el otro tiene que ver con la cuestión del juramento. Primero vamos a ver un poco mínimamente el juramento. Dice en la página 9, ¿no? Dice lo siguiente Agamben: en el pasaje de Licurgo que Prodi pone como exergo a su libro, se expresa con claridad la función esencial del juramento en la constitución política. El juramento, se lee aquí, es aquello que mantiene unida la democracia, el juramento, jurar. De hecho, uno podría decir que los presidentes cuando asumen juran. En la Constitución, en la Biblia, hay un juramento, digamos. Prodi habría podido citar otro pasaje, el del filósofo neoplatónico Hierocles, que en el ocaso del helenismo parece remarcar esta centralidad del juramento, haciendo de él un principio complementario a la ley. Mostrábamos antes que la ley, nomos, es la operación siempre igual por la cual Dios conduce eterna e inmutablemente a la existencia de todas las cosas. Llamamos entonces juramento, jorcos, y de hecho en la edición integral de Homo Sacer retituló este texto Agamben jorcos, ¿no? Jorco, juramento, aquello que siguiendo esta ley conserva todas las cosas en el mismo estado y las vuelve estables. De modo que en tanto éstas están contenidas en la garantía del juramento y mantienen el orden de la ley, la firmeza inmutable del orden de la creación es el cumplimiento de la ley creadora. O sea, el juramento, el lenguaje, de alguna manera lo que haría es solidificar la ley, ¿no? O sea, la conservación a partir de la ley. El juramento, más adelante, en la página 13, dice: el juramento parece entonces un acto lingüístico destinado a confirmar una proposición significante, un dictum de la que garantiza su verdad o efectualidad. Bueno, después sigue analizando algunas características más del juramento, pero no me quiero ir tanto acá porque me parece
un desvío, es muy interesante el texto, pero eso de alguna manera es un desvío más lingüístico de la cuestión del poder, como el juramento, como proposición lingüística, es fundamental en la medida en que unifica al poder soberano, a la comunidad. Ahora, el último, y hacia el final, en la página 111 sí me parece interesante, les voy a leer casi una página entera, casi como termina. Dice, en los orígenes, páginas 110 y 111, en los orígenes de la cultura occidental, en un pequeño territorio de los límites orientales de Europa, apareció una experiencia de palabra que, asumiéndose en el riesgo de la verdad y del error, pronunció con fuerza, sin jurar ni maldecir, su sí a la lengua, su sí al hombre como animal hablante y político. La filosofía comienza en el momento en el que el hablante, contra la religio de la fórmula, pone resueltamente en cuestión la primacía de los nombres, cuando Heráclito opone logos a épea, el discurso de las palabras inciertas y contradictorias que lo constituyen, o cuando Platón en el Cratilo renuncia a la idea de una correspondencia exanta entre el nombre y la cosa nominada. En este sentido, la filosofía es constitutivamente crítica del juramento. Esta pone en cuestión el vínculo sacramental que liga al hombre al lenguaje. Esto es interesante, o sea, lo que está diciendo, bueno, si de alguna manera la política se edifica en el sacramento del lenguaje, que es el juramento, o sea, el lenguaje solidifica, unifica el testimonio, la preservación de la ley, la filosofía, por el contrario, busca criticar, busca desacoplar, por así decir, digamos, ¿no? Esa relación. Dice, esta pone en cuestión el vínculo sacramental que liga el hombre al lenguaje, sin por ello hablar simplemente en vano, sin caer en la vanidad de la palabra. En un momento en que todas las lenguas europeas parecen condenadas a jurar en vano y en que la política no puede sino asumir la forma de una oikonomía, es decir, de un gobierno de la palabra vacía sobre la palabra desnuda. Sobre la vida desnuda, perdón. La indicación de una línea de resistencia y de cambio todavía puede venir de la filosofía, en la sobria conciencia de la situación extrema en que ha llegado en su historia el viviente que posee el lenguaje, ¿no? Entonces, acá yo anoté algo porque me parece interesante. Si la política se define, digamos, como gobierno, como el gobierno sobre la vida biológica, como economía, como gestión de la vida de alguna manera, la filosofía, en la medida que es una crítica del juramento, que desacopla eso, tiene que mostrar esa relación entre palabra y forma de vida, ¿no? O sea, como el juramento, de alguna manera, es la condición de posibilidad del ejercicio del poder, por lo tanto, del gobierno sobre lo vivo. Bueno, la filosofía tiene que mostrar esa concatenación, esa relación necesaria. De alguna manera, el juramento del lenguaje tiene que mostrar eso, o sea, como el lenguaje también es constitutivo del accionar político, ¿no? Y de la biopolítica, en el fondo, digamos, ¿no? Pero bueno, era algo que quería sumar, sobre todo para completar la clase pasada que veníamos viendo el concepto de estado de excepción a partir de la guerra, sobre todo el concepto de guerra civil, que me parece, sí, importante. Bien, vamos ahora a la noción de profanación. Vamos a ver, profanaciones, tengo dos textos, profanaciones y qué es un dispositivo. No forman parte de la serie Homo Sacer, pero de alguna manera forman parte de la construcción de la filosofía agambeniana y por tanto sí se vinculan con la serie Homo Sacer, porque a mi juicio es el corazón de la filosofía de Agamben. Pero quiero decir, no forman parte oficial de la serie Homo Sacer, son textos aparte, es más, son conferencias, muchos de ellos que están reunidos, etc. Pero acá hay dos nociones que me parecen muy importantes. La primera es la de profanación. Y la segunda es la de noción de dispositivo, que es una noción de Foucaultiana, pero que va a ser releída con otra clave a partir de la filosofía de Agamben. Entonces, vamos a ver las dos. Vamos a ver primero el concepto de dispositivo, ¿no? Que es muy interesante porque tengo un material acá mío, pero primero voy a leerles precisamente esta conferencia, o este texto. Creo que no es una conferencia, que es un dispositivo, porque Agamben hace toda una arqueología muy interesante partiendo de la palabra positividad. O sea, para entender el concepto de dispositivo de Foucault, tenemos que entender la palabra positividad. ¿De dónde viene dispositivo? Y en ese rastreo, Agamben determina que esa palabra viene de positivité,
positividad, digamos, ¿no? Y vean lo que dice Agamben porque me parece muy interesante. En la página 12 dice: la positividad es el nombre que, según Jean Hippolyte, que fue maestro de Foucault y que dirigió su tesis de doctorado, su tesis complementaria sobre Kant, dice, es el nombre que, según Hippolyte, el joven Hegel le da al elemento histórico, con toda la carga de reglas, ritos e instituciones que un poder externo le impide a los individuos, pero que, por así decir, esto se internaliza en un sistema de creencias y de sentimientos. Entonces, tomando prestado este término, que más tarde se volverá dispositivo, o sea, positividad, positivité, dispositivo, Foucault se posiciona frente a un problema decisivo, la relación entre los individuos como seres vivientes y el elemento histórico. Entonces, en principio, antes de dispositivo, pensemos en la positividad. La positividad es, yo lo pongo en mis términos, es la determinación histórica. O sea, como individuos estamos determinados históricamente. En la medida en que nacemos en determinada época, en cierto momento, eso nos determina. Las instituciones históricas que nos forman, que nos atraviesan, nos determinan. Los acontecimientos históricos nos determinan. Entonces, de alguna manera, la relación entre individuos como seres vivientes y elemento histórico, el conjunto de instituciones, procesos de subjetivación y reglas en que se concretan las relaciones de poder, forman lo que es una positividad. O sea, la positividad es la determinación histórica. Por tanto, no va a haber dispositivo que no tenga una determinación histórica. Entonces sigue más adelante Agamben en la página 13 dice: está claro ahora en qué sentido sugerir la hipótesis de que el término dispositivo es un término técnico esencial del pensamiento de Foucault. Dice, no se trata de un término particular que se refiere a esta o aquella tecnología de poder, es un término general que tiene la misma amplitud que, según Hippolyte, tiene la positividad para el joven Hegel. Y en la estrategia de Foucault ocupa el lugar de lo que define críticamente los universales, ¿no? Claro, o sea, uno podría pensar que los universales o los conceptos universales, digamos, no sé, un concepto que va a utilizar y que va a criticar Agamben, que es el concepto de arjé, de fundamento, de esencia, digamos, de alguna manera podría decir que el dispositivo es un arjé, es un fundamento, entre comillas. ¿Por qué? Porque no es universal, porque no es imperecedero, porque no es eterno, sino que es un fundamento histórico. Es una determinación histórica que aparece y desaparece en la medida en que las condiciones históricas cambian, digamos, y cambian los ciclos históricos y cambian los acontecimientos, etc. De alguna manera esa positividad necesariamente define el concepto de dispositivo. Y de hecho, más adelante lo que dice Agamben es el término latino dispositio, del que deriva nuestro término dispositivo, asume entonces sobre sí toda la compleja esfera semántica de la oikonomía teológica. De hecho, dispositivo se traduce como oikonomía, ¿no? Otra acepción es oikonomía. Los dispositivos a los que se refiere Foucault de algún modo están conectados con esta herencia teológica. De alguna manera pueden ser reconducidos a la fractura que divide a su vez y articula en ser, y articula en Dios el ser y la praxis, la naturaleza o la esencia y la operación a través de la cual él administra y gobierna el mundo de las criaturas, ¿no? Bueno, vamos a ir un poco a mi material. Mi material un poco ordena esto, con mis palabras por ahí, aunque sea a la primera parte. Entonces, partiendo de la noción de dispositivo de Foucault, Agamben hace propio este concepto como un conjunto, lo cito entre comillas, como un conjunto heterogéneo que incluye discursos e instituciones. Aquello que pone en relación saberes y poderes. El dispositivo también lo podemos entender, incluso en Foucault lo podemos entender como aquella red de relaciones que pone en vínculo, que pone en relación saberes y poderes. O sea, a diferencia, por ejemplo, es interesante comparar el concepto de dispositivo en Foucault con el concepto de episteme. El concepto de episteme es fundamental en el Foucault de los años 60, el Foucault de las palabras y las cosas, de la arqueología del saber. ¿Qué es la episteme? La episteme podría ser una suerte de dispositivo, entre comillas, discursivo.
¿Por qué? Pero solo discursivo, ¿por qué? Porque la esfera del poder no está todavía en Foucault desarrollada. Entonces, la episteme es, de alguna manera, la condición de posibilidad histórica de la emergencia de ciertos discursos y de saberes, de formas de saber, digamos, ¿no? O sea, cómo en cada época, cómo en cada recorte histórico, no época mejor, por ejemplo, cómo el Renacimiento, cómo la etapa clásica, cómo en la modernidad, la forma de conocer va cambiando. En un momento el conocimiento es representativo, en otro momento pasa por la esfera de la temporalidad. Bueno, ¿por qué cambia eso? ¿Por qué cambia el episteme? ¿Y qué quiere decir la episteme? Bueno, quiere decir cambia el a priori histórico. Es decir, la condición de posibilidad de conocimiento está determinada históricamente. Entonces, por tanto, en la medida en que cambia esa constitución, cambia la forma de conocer. La episteme es un orden, para decirlo en ese sentido, un orden discursivo que va cambiando. ¿No? Pero no tenemos la esfera del poder en la episteme. ¿Qué pasa con el dispositivo? Que es un concepto técnico, como bien dice Agamben, del Foucault de los años 70, cuando empieza a pensar la esfera del poder. Sobre todo es un concepto que aparece en Vigilar y Castigar y el primer tomo de la historia de la sexualidad. ¿Por qué? Porque ahí pone en relación, además del discurso, que ya venía pensando, pone en relación el discurso con el poder. Entonces, la articulación entre poder y discurso es expresada mediante el concepto técnico de dispositivo. Y de esto ya hablamos un poco en la clase pasada. El dispositivo disciplinario, por ejemplo, es la prisión, o la escuela, o el cuartel militar. Es decir, ¿por qué? Porque pone en relación discursos, por ejemplo, un reglamento, un código civil, un código penal, lo que sea, con arquitecturas espaciales, con espacios que son administrados a partir de una lógica de una torre de vigilancia que tiene cualidad inverificable y que tiene visibilidad permanente, y que eso condiciona los cuerpos. Esa es la forma del ejercicio del poder. La observación, el control, ¿no? Etcétera, el enderezamiento de los cuerpos. Bueno, el dispositivo, a diferencia de la episteme, si ustedes quieren, la episteme, para sintetizar, es un dispositivo solamente discursivo. Es un orden discursivo. El dispositivo, a diferencia de la episteme, incorpora el elemento del poder. Entonces, como dice Agamben, pone en relación discursos de instituciones, saberes y poderes. Agamben se refiere a la expresión latina dispositio, organización, disposición de los elementos en determinado sentido. Eso también es una forma clara de entenderlo. Un dispositivo es, ¿qué es un dispositivo? Incluso en un sentido más bien laxo, más bien cotidiano, ¿no? Es disponer elementos en determinado sentido, ordenarlos. Así como la episteme es un orden discursivo, bueno, un dispositivo es un orden de cuerpos, es un orden de cuerpos en la medida en que se los gobierna, cómo se los gobierna, que proviene del término griego oikonomía. Perdón, yo dije mal, dije que en verdad oikonomía es previo, ¿no? Oikonomía es el término griego, obviamente, y dispositio es el término latino, del cual, digamos, uno ve que cambia totalmente el término. O sea, se pasa de la oikonomía, que tiene que ver con la actividad de gobierno, de vidas, a dispositio en el mundo latino. Ahora, más allá de estas disquisiciones que son interesantes también y que Agamben tiene mucha predisposición todo el tiempo en sus textos a dejar aflorar su erudición increíble respecto del conocimiento de lenguas, respecto del conocimiento del cristianismo, de la teología. Es increíble realmente, ¿no? Alucinante lo que tiene un conocimiento de lenguas y sobre todo de la historia del cristianismo, digamos, ¿no? Y del mundo antiguo. Me interesa a mí ir hacia la definición conceptual, porque esta es la filosofía, digamos, ¿no? Entonces, el dispositivo, partiendo de estas definiciones que vimos de Foucault, el dispositivo para Agamben, ahora vamos a ver para Agamben, digamos cómo lo lee Agamben, es, si uno tiene que definirlo, un mecanismo que tiene por objetivo gobernar la vida, bios. El dispositivo entonces para Agamben captura lo viviente y produce procesos de subjetivación y desubjetivación de los individuos. Por tanto, no hay gobierno sin desarrollo de dispositivos. O sea, todo gobierno necesariamente implica el despliegue y la proliferación de dispositivos. En la medida en que el dispositivo captura la vida, la organiza en un sentido o en otro,
la condiciona, la determina, la ejecuta, la produce. Bueno, no hay gobierno sin dispositivo. Vamos a ver en la página 20 y 21, aparece la definición de Agamben de dispositivo, ¿no? Yo acá la tengo escrita, digamos, en mi material, ¿no? Pero no, aquí estoy chequeando a ver si específicamente es la página correcta. Pero bueno, sí, vamos a leer, acá está, sí. Vamos a leer cómo lo tengo acá, página 20-21, dice Agamben, lo cito. Llamaré dispositivo literalmente a cualquier cosa que de algún modo tenga la capacidad de capturar, vayan subrayando, cualquier cosa, cualquier ordenamiento, digamos, cualquier disposición, que tenga la capacidad de 1. Capturar, 2. Orientar, 3. Determinar, 4. Interceptar, 5. Modelar, 6. Controlar, 6. Asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes. O sea, un dispositivo para Agamben hace todo eso. Intercepta, modela, controla, determina, orienta la vida. Por tanto, no solo las prisiones, como diría Foucault, las prisiones, como vimos con Foucault, los manicomios, el panóptico, las escuelas, la confesión, las fábricas, las disciplinas, las medidas jurídicas, cuya conexión con el poder es de algún modo evidente, es un dispositivo. Todo esto Foucault lo analizó, lo que dice acá Agamben, pero Agamben le va a sumar otras cosas. Dice, no solamente eso, donde la conexión con el poder es evidente, sino también dice la pluma, la escritura, la literatura, la filosofía, la agricultura, el cigarrillo, la navegación, las computadoras, los teléfonos celulares y, ¿por qué no?, el lenguaje mismo, que quizá es el más antiguo de los dispositivos. O sea, además de aquellos dispositivos evidentes que tienen que ver con la organización política, la gestión, son dispositivos, prácticamente cualquier cosa captura la vida, ¿no? Es muy evidente el teléfono celular, digamos, que hoy funciona como una captura de la vida, pero hasta el lenguaje de alguna manera nos ordena en la medida en que dispositivo. Para Foucault es todo esto, para Agamben es todo esto. Determinar, modelar, orientar, y bueno, indudablemente el lenguaje orienta, modela, controla, asegura gestos, conductas, digamos. Esta es un poco la idea. Y Agamben va un poco más allá, ¿no? Va un poco más allá, porque vean lo que dice acá. Dice, sigo con mi material, ¿no? Según la perspectiva de Agamben, el capitalismo es un sistema productivo en el cual proliferan los dispositivos. Según el filósofo, en el marco capitalista no se pueden suprimir los dispositivos. O sea, a ver, ¿por qué? Porque el capitalismo necesariamente va de suyo con la proliferación de dispositivos. De cualquier tipo de objeto, ni hablar de los objetos tecnológicos con los cuales hoy convivimos todo el tiempo. O sea, en esto, más allá de los juicios de valor que uno haga, yo no quiero hacer juicio de valor por ahora. Es indudable que el celular, que la vida contemporánea, es indudable, seguramente ustedes no pueden pensar su vida sin celular. No hay manera de pensarla, la vida sin celular, para todo. Desde para comunicarse con su familia, con su pareja, con sus seres queridos, hasta para trabajar, hasta para orientarse mediante un mapa virtual, para vender productos, para vender servicios, para conseguir pareja, para todo. Díganme si eso no es un dispositivo en el sentido que lo plantea Agamben más claro. ¿Cómo no hay una captura de la vida? La captura de la vida es total. Captura en el sentido de que la modela, la orienta, la dispone hacia un lugar, nos conecta. No estoy haciendo juicio de valor, estoy describiendo. Díganme si ahí no hay una captura. Tal vez tiene un tono peyorativo, es verdad, un tono negativo. Para Agamben es negativo, es la verdad. Para Agamben no es muy positivo esto. Para Agamben es negativa esa captura. Pero más allá, si ustedes quieren, no usen captura, usen el término organizar la vida. Bueno, organizar implica gestionarla en un sentido, llevarla hacia un lado o hacia otro. Y díganme si esto no sucede con el celular, con cualquier dispositivo digital, digamos, ¿no? Aplicación. Ahora, lo que dice Agamben es que el capitalismo, en tanto sistema productivo, no cesa de producir este tipo de dispositivos.
Ahora, la pregunta dice, según el filósofo, en el marco capitalista, dice, no se pueden suprimir los dispositivos, ni se puede hacer un buen uso de los mismos. O sea, lo que dice Agamben es, el capitalismo nos pone frente a este estado de situación. O sea, es ridículo criticar el capitalismo y no criticar los dispositivos. ¿Cuál sería la opción? ¿Hacer un buen uso de los dispositivos? ¿Qué es un buen uso? ¿Qué es hacer un buen uso del celular? ¿Usarlo de 8 a 5 y después apagarlo? ¿Qué es un buen uso? Nadie sabe muy bien. Lo que va a decir Agamben es, en todo caso, uno puede acá aparece el segundo concepto. En todo caso, uno puede profanarlos. ¿Qué quiere decir profanar los dispositivos? ¿No? El uso, un poco la definición concreta que da Agamben de profanación es, la profanación es la restitución al uso común de los hombres. Esto es profanar algo. Obviamente que la palabra profanación tiene un tono religioso, ¿no? Es decir, bueno, lo que Agamben va a plantear es que la religión produce una separación, digamos, ¿no? Hay cosas sagradas y cosas que no son sagradas. Bueno, profanar algo es arrebatar esa sacralidad y restituir el uso común de los hombres. Sigo un poco más. De acuerdo a Agamben, la política que viene, esta expresión que la usa mucho, será una política de la profanación. Es decir, se buscará profanar el capitalismo que reduce todo a mercancía. Acá es interesante porque Agamben va a oponer, no sé si creo que ya lo comentamos, digamos, ¿no? Va a oponer, creo que lo comentamos en las primeras clases incluso, va a oponer consumo, compra-consumo, a uso. Él dice, la compra es un abusus, ¿no? Al cual se opone el uso. O sea, usar algo no implica consumirlo. Por ejemplo, esta taza, digamos, ¿no? Entonces, yo puedo usar esta taza, la uso para tomar café, la uso para tomar agua. Ahora, usar algo no quiere decir consumirlo. O sea, en el fondo hay una crítica a la noción de consumo, obviamente, y por ende de propiedad. ¿Se entiende? O sea, acá de a poco lo que quiero ir desarrollando es el concepto de uso, que va a ser importante también para Agamben, como una noción política, crítica, ¿no? de este esquema de capitalismo, o sea, de este esquema de capitalismo donde se radicaliza el consumo, y lo que dice Agamben es, a ver, en el capitalismo hay consumo, hay superconsumo, pero no hay uso de las cosas. Se consumen las cosas, pero no se usan las cosas. El uso no necesariamente implica consumo de las cosas. Esto tal vez ahora no queda muy claro, pero va a quedar claro, espero, las próximas clases cuando veamos altísima pobreza y el uso de los cuerpos y la figura del monje, ¿no? Cómo el modelo de vida monástica es un modelo interesante para Agamben, no porque pretende que todo el mundo sea un monje, digamos, sino porque ve un ejemplo ahí de una forma de vida basada en el uso, pero no en el consumo. En una regla de vida sustentada en el uso de las cosas, pero no en su consumo, no en la propiedad. Entonces, lo que dice Agamben es, y acá se conecta con la profanación. Uso y profanación se conecta mucho. ¿Por qué? Porque la profanación, en la medida en que es una restitución al uso común de los hombres, es una forma de desactivar o de criticar el consumo. Entonces, la profanación implica desactivar el uso, entre comillas, le puse uso, pero lo vamos a poner entre comillas porque por ahí confunde, desactivar el uso, entre comillas, o consumo meramente comercial de un objeto, volverlo inoperoso, este es otro término también importante, la inoperancia, lo inoperoso, volverlo inoperoso o inútil para crear un nuevo uso común. Entonces, si los dispositivos capturan la vida, la gobiernan en un sentido particular, la política que viene o la posición política que va a plantear Agamben es profanarlos, es decir, desactivarlos. Acá también se conecta con el poder destituyente. Desactivar, destituir, digamos, esa captura y avanzar hacia el uso. El uso sería la contrafigura del consumo, digamos, ¿no? Agamben nos da ejemplos que ustedes van a decirme, yo les voy a dar los ejemplos y probablemente muchos de ustedes me digan, bueno, pero es muy poco esto, no importa. Vamos a verlo, digamos, ¿no? Agamben nos da 3 ejemplos de profanaciones
al interior del capitalismo, vale decir, de creaciones de nuevos usos que desactivan el valor de uso o de cambio o de consumo, si ustedes quieren, ¿no? De estos objetos y la mera finalidad de consumir o exhibir el espectáculo para permitir otros. Es decir, vamos a ver ejemplos de profanación. ¿A qué se refiere con profanación? En la medida en que la profanación implica la desactivación del dispositivo, la restitución al uso común de los hombres y la apertura hacia nuevas posibilidades, hacia usos comunes, distintos, que impidan el mero consumo propietarista, ¿cuáles serían? ¿No? Bien, este me resulta simpático. Dice, el gato que juega con el ovillo. Es decir, se libera este objeto de un comportamiento predeterminado, como tejer, y se lo abre a una nueva praxis lúdica sin fin. Por eso ustedes recuerden que cuando arrancamos la clase les dije que, bueno, iba a aparecer alguna cuestión estética de nuevo. Y recuerden también El hombre sin contenido, recuerden también Estancias, recuerden los primeros textos estéticos, porque acá volvemos un poco a esa figura, la política sin obra, o el artista sin obra en este caso, digamos, ¿no? Es decir, no importa tanto la obra, importa la performatividad, ¿qué hacen? La performance, recuerden el arte de vanguardia, no importa producir un objeto, eso es digamos, los artistas contemporáneos no se basan en la poiesis, en la producción, sino se basan en todo caso en hacer un uso distinto, disímil, no con afán de consumo, de objetos producidos en serie. Por ejemplo, la rueda de bicicleta y Duchamp. Por ejemplo, el mingitorio y Duchamp. Por ejemplo, la caja Brillo y Warhol. Es decir, ¿son objetos producidos en serie en el marco del capitalismo? Sí. Ahora, ¿son profanados? Sí, son profanados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se agarra un mingitorio y se lo exhibe en un museo. Vale decir, no tiene una finalidad higiénica. Bueno, el gato que juega con el ovillo es lo mismo. Un ovillo de lana se supone que está usado para tejer, para hacer un pullover, para hacer lo que sea, una ropa, cualquier vestimenta. Sin embargo, el gato juega con el ovillo. ¿El ovillo de lana se produjo industrialmente para ser consumido con un afán lúdico? No. Y sin embargo, el gato juega con el ovillo. Eso, dice Agamben, es una manera de desactivar ese uso destinado al consumo y abrir un uso nuevo, que lo restituye a una visión común. El segundo es un poco más fuerte. Dice, la materia fecal usada como juguete por parte de los niños. Es verdad, los niños a veces juegan con su caca. O bien como materia para crear arte, ¿no? Un célebre ejemplo es la merda de artista de Manzoni, ¿no? O sea, un artista vanguardista también que exhibió su materia fecal. O sea, ¿cuál es el uso de la materia fecal? ¿Cuál es el uso del excremento? Nada, ser destruido, o sea, ser expulsado porque es algo que no tiene ningún valor, digamos, ¿no? Es un resto producto del proceso digestivo, digamos, ¿no? Sin embargo, cuando se le da un nuevo uso a la materia fecal, los niños que juegan, o un artista que hasta la toma como una posible obra, también está abriendo un uso distinto. No quiero decir que haya que hacer esto, estoy diciendo que Agamben nos abre puertas para pensar de otra manera, digamos, ¿no? Y la tercera es muy interesante, la cuestión de imágenes eróticas del artista Chloé Delisle, que es una artista que la pueden googlear, que la pueden buscar, en las cuales su expresión de indiferencia pura en su gestualidad opera una distorsión de lo esperable de una performance sexual. Chloé Delisle es una actriz erótica, una actriz pornográfica, que sin embargo se saca fotos de una mirada extraña, o sea, con miradas extrañas, porque no son fotos que de alguna manera, a ver, el arte erótico, el arte pornográfico, de alguna u otra manera lo que hace es incentivar el deseo sexual, excitar. Bueno, sin embargo, ella se fotografía mirando a cámaras en pleno acto sexual, pero con miradas que no incentivan la excitación. Son miradas extrañas, impávidas, raras, ¿no? Hay como una distorsión, hay como una suerte de sensación extraña, digamos. Uno no espera eso de una foto erótica. Uno espera tal vez otro tipo de mirada, una mirada más lasciva, una mirada, y no una mirada indiferente, una mirada apática. Son tres ejemplos que da Agamben, digamos, ¿no? Podemos pensar en otros, como yo también planteé, el ejemplo de la rueda de bicicleta de Duchamp, el ejemplo del mingitorio, es decir,
Profanar, de alguna manera, es eso, es desactivar un uso prefigurado para un consumo, en el marco del capitalismo, y abrir un uso lúdico, un uso estético, un uso no necesariamente con un afán de consumo, sino con un afán de crear un shock en la percepción, de abrir potencias que están cerradas. Esto es muy importante para Agamben, la idea de la potencia. Bueno, todo esto tiene que ver. Entonces, déjenme ver un sentido. Acá tengo marcado también algo en elogio de la profanación, pero primero quiero ver si en qué subdispositivo tengo algo más que me interesa. Vean, por ejemplo, acá, hablando de esto, en la página 26 y 27. 26. El capitalismo y las figuras modernas del poder en esta perspectiva parecen generalizar y llevar al extremo los procesos de separación que definen la religión. O sea, lo que dice Agamben es que la religión, más que unir, hay una lectura habitual que dice que religar es unir. Bueno, para Agamben es lo contrario, religar no es unir, es separar, porque es crear dos ámbitos completamente distintos, el ámbito de lo sagrado y el ámbito de lo profano. Bueno, la profanación es la restitución, o sea, es romper lo sagrado y restituir todo al uso común de los hombres, ¿no? El capitalismo funciona parecido como la religión, dice Agamben. ¿Por qué? Porque su religar implica una separación, o sea, impide el uso haciendo de las cosas algo a ser consumido. Las cosas tienen por objeto ser consumidas, no ser usadas. No ser usadas y que las use otro. Esto por ahí parece extraño, pero se va a entender mejor cuando veamos la vida monástica en altísima pobreza. ¿Por qué? Porque los monjes usan las cosas, pero no las consumen, porque las comparten en comunidad. Entonces, yo puedo usar este vaso hoy, pero mañana lo usa mi amigo, o lo usa mi hermano, lo usa otro monje, digamos. No hay propiedad. Las cosas están a disposición para ser usadas, no para ser consumidas o apropiadas, ¿no? Esta es un poco la idea. Entonces, profanar, abriendo estos usos lúdicos, implica una crítica a esta noción de consumo que restringe, digamos, ¿no? Entonces, como recién les leía, digamos, lo que sucede con el capitalismo es esto, digamos, ¿no? Es una separación. El dispositivo, página 27. Entonces es sobre todo una máquina que produce subjetivaciones y solo como tal es también una máquina de gobierno. El ejemplo de la confesión es iluminador. La formación de la subjetividad occidental es a la vez escindida y sin embargo dueña y segura de sí misma. Bueno, la confesión también es un mecanismo, es un dispositivo de producción de discursos verdaderos, ¿no? Y les leo esto, me parece muy interesante, en la página 29, sobre todo la visión política de Agamben, ¿no? Dice lo siguiente: las sociedades contemporáneas se presentan así como cuerpos inertes atravesados por gigantescos procesos de subjetivación a los que no les corresponde ninguna subjetivación real. De ahí el eclipse de la política que presuponía sujetos e identidades reales, como los trabajadores, la burguesía, y el triunfo de la oikonomía, o sea, de los dispositivos, de una actividad pura de gobierno que solo busca su propia reproducción. Por ello, la derecha y la izquierda, que hoy se alternan en la gestión del poder, tienen muy poco que ver con el contexto político del que provienen los términos y designan simplemente los dos polos, la bipolaridad, aquel que apunta sin escrúpulos hacia la desubjetivación, la derecha sería, y aquel que, en cambio, querría recubrirla con la máscara hipócrita del buen ciudadano democrático, esto sería la izquierda, de la misma máquina gubernamental. O sea, lo que dice Agamben es que izquierda y derecha son dos alternancias, dos bipolaridades del mismo dispositivo de gobierno. Con algunos matices, con algunos maquillajes, con alguna cosmética, pero en definitiva operan igual. ¿Cómo operan? Capturando la vida, organizándola en un sentido o en otro. Acá creo que se ve ya, si Agamben dice esto es porque su posición, por lo menos ontológicamente, es anarquista. Ahora, de la ontología anarquista a la política anarquista vamos a ver que hay un vínculo, porque las alternativas que está planteando Agamben son alternativas anárquicas, ¿no? Es decir, ya lo vamos a ver más adelante, los ejemplos que da
la forma de vida monástica, la desactivación de los dispositivos, la destitución del poder, ¿no? La idea del poder destituyente. Bueno, son formas anárquicas también de poder, ¿no? Bueno, esto me parece sustancial del texto este. Pasemos ahora, vamos a dejar un segundo que es un dispositivo acá, pasamos a elogio de la profanación, la página 99 de profanaciones, hablando de la religio, la religión. Dice, el término religio no deriva, según una etimología tan insípida como inexacta, de religare, sino de relegere. O sea, relegar es lo que liga y une lo humano a lo divino, que esta es la acepción común. Mientras que relegere indica la actitud de escrúpulo y de atención que debe imprimirse en las relaciones con los dioses. La inquieta vacilación ante las formas que es preciso observar para respetar la separación entre lo sagrado y lo profano. Por tanto, religio no es lo que une a los hombres y los dioses, sino lo que vela para mantenerlos separados, distintos unos de otros. A la religión no se oponen, por tanto, la incredulidad y la indiferencia respecto de lo divino, sino la negligencia, es decir, una actitud libre y distraída frente a las cosas y a su uso. Profanar significa abrir la posibilidad de una forma especial de negligencia, que ignora la separación o, sobre todo, hace de ella un uso particular. El pasaje de lo sagrado a lo profano puede, de hecho, darse también a través de un uso o de un reuso completamente incongruente del sagrado. Se trata del juego. ¿Se entiende? Creo que se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, cómo se concatena profanación con uso. Es decir, si profanar es restituir al uso común de los hombres, desactivar, sacar de la esfera de lo sagrado y que esté a disposición de todos los hombres las cosas, bueno, eso permite usos distintos, reusos, usos lúdicos, ¿no? Etcétera. Eso implica la profanación. Vean, por ejemplo, en la página 102 dice lo siguiente. La profanación implica, en cambio, una neutralización de aquello que profana. Una vez profanado, lo que era indisponible y separado pierde su aura y es restituido al uso. Claro, lo que estaba, supongamos, volvamos con el ejemplo de la taza. Esta taza estaba en un lugar sagrado. Una vez que yo la profano, la quito de ahí, la saco de acá, la destituyo y la coloco al uso común de los hombres, digamos, pierde su aura. O sea, esto ya no es más sagrado. Esto tiene otro tipo de uso. Una vez profanado, entonces es restituido al uso. Ambas son operaciones políticas. Pero la primera tiene que ver con el ejercicio del poder, garantizándolo mediante la referencia a un modelo sagrado. La segunda desactiva los dispositivos del poder y restituye al uso común los espacios que el poder había confiscado. Entonces, la profanación tiene que ver con desactivar dispositivos de poder. Acá se ve el elemento, si ustedes quieren, ¿cómo decirlo?, más positivo de la filosofía de Agamben, porque hasta ahora veníamos viendo la captura de la vida, el estado de excepción, el gobierno, la vida masacrable, la exclusión inclusiva, toda una visión muy, muy negativa. Ahora, con la profanación con el uso ya estamos viendo, bueno, tentativas positivas. Bueno, profanar es desactivar dispositivos de poder, restituir el uso común de los hombres, abrir un vínculo lúdico con las cosas, ¿no? Lo que estaba confiscado, abrirlo a la totalidad de los hombres, ¿no? Esto ya nos está mostrando, desde el punto de vista ontológico y político, opciones. Ustedes pueden decirme, bueno, ¿son opciones individuales? Y puedo decir, ¿son opciones comunitarias o muy restringidas? Puede ser. O sea, no son opciones revolucionarias. Esto lo voy a aclarar, digamos, ¿no? La verdad que la filosofía de Agamben, los planteamientos políticos que va a tener la filosofía de Agamben no son revolucionarios, ¿no? De hecho, gran parte de las diferencias yo creo que tenía Agamben con Toni Negri, por ejemplo, era eso, digamos, ¿no? O sea, Toni Negri era un marxista que había reformulado sus posiciones, que venía del operaísmo italiano, mientras que Agamben no, yo creo que ya el hecho de recostarse la filosofía de Agamben tanto sobre Heidegger desactiva también la idea de revolución, porque Agamben era un filósofo conservador, porque Heidegger era un filósofo que tuvo su
posición nacionalsocialista, nazi, evidente, pero desde el punto de vista ontológico era un conservador, que precisamente, y acá se ve un vínculo muy evidente, Heidegger también buscaba desactivar la tecnología. Él hablaba de que la técnica también era una forma de captura de la vida, una Gestell. Entonces, y no era muy bueno eso. Uno tenía que convivir con eso, sí. Ojo, no estoy diciendo que Agamben, ni tampoco Heidegger, pero no es un curso sobre Heidegger, pero tampoco Heidegger, digamos, no es que eran filósofos tecnófobos, o son filósofos tecnófobos, que estén en contra de la técnica, no. La técnica existe y uno tiene que operar con ella, digamos, ¿no? Punto. Y tiene usos, tiene diferentes usos. Ahora, lo que va a plantear Heidegger y también Agamben es que, a ver, uno tiene que ser consciente de que opera con la técnica, de que la técnica no es neutral, de que la tecnología no es neutral, digamos, no es algo neutral, o sea, tiene cierta finalidad, y que en todo caso no tiene o tiene que evitar dejarse capturar completamente por eso. Entonces, ¿cómo lo logra? Bueno, desactivando, profanando determinados dispositivos, abriendo usos distintos, ¿no? Entonces, vean lo que dice acá, en la página 107, dice, hablando del consumo, dice, sí, como se ha sugerido, llamamos espectáculo la fase extrema del capitalismo que estamos viviendo, en la cual cada cosa es exhibida en su separación de sí misma. Entonces, espectáculo y consumo son las dos caras de una única imposibilidad de usar. O sea, a mí esto siempre me pareció muy interesante de Agamben, cómo él opone uso a consumo. O sea, en verdad, cuando uno consume algo, no lo está usando. A veces, yo creo que no es tan fácil de entender, porque uno tiende a pensar que, bueno, si consumo algo es que lo estoy usando. Bueno, Agamben dice no. Es como el espectáculo, lo compara con un espectáculo, ¿no? El mundo del capitalismo, de superproducción, etcétera, es un capitalismo, es un mundo de exhibición permanente, de consumo permanente, pero no de uso. O sea, lo que consumo no lo puedo usar, dice él. A mí esto me lleva también un poco a... Esto lo decía Agamben antes, hace casi 10 años, digamos, ¿no? Ya había redes sociales, pero hoy, con la explosión exponencial de las redes sociales, yo tengo la impresión de que se torna más actual lo que dice Agamben, porque vivimos en un momento donde todo tiene que ser mostrado, todo tiene que ser mostrado, exhibido, y yo me hago cargo también, todo el mundo en mayor o menor medida lo hace. Entonces, todo el mundo tiene que exhibir, tiene que mostrar, y de alguna manera esa exhibición desactiva la posibilidad de ser usada. O sea, las cosas deberían ser usadas, dice Agamben, no tanto exhibidas o consumidas. Dice, lo que no puede ser usado es como tal consignado al consumo o la exhibición espectacular. Por eso significa que profanar se ha vuelto imposible. Si profanar significa devolver al uso común lo que fue separado de la esfera de lo sagrado, la religión capitalista, y acá se ve un poco el tono de Walter Benjamin, hablaba de religión capitalista, en su fase extrema apunta a la creación de un absolutamente improfanable. O sea, lo que dice es, bueno, el capitalismo en esta versión buscaría ser completamente improfanable. O sea, es imposible restituir el uso común de los hombres, ¿no? Entonces, vean cómo termina. Acá aparece el ejemplo de este modelo hacia el final de profanaciones, digamos, de esta pornostar, Chloé Delis, que yo les mencioné. Pero vean, quiero leer esto. Dice, todo dispositivo, página 118, todo dispositivo de poder es siempre doble. Él resulta, por un lado, esto es importante, por un lado, de un comportamiento individual de subjetivación. O sea, un dispositivo de poder subjetiva, forma una subjetividad. Como diría Foucault, por ejemplo, el dispositivo disciplinario forma la subjetividad preso. Nos hace autodisciplinarnos, nos hace movernos de determinada manera, conducirnos de determinada otra. Y por el otro, de su captura en una esfera separada. O sea, de un comportamiento individual de subjetivación y de su captura. O sea, el dispositivo de poder para Agamben subjetiva y captura la vida. El comportamiento individual en sí no tiene a menudo nada censurable y puede expresar más bien un intento liberatorio. Es reprobable eventualmente solamente su haberse dejado capturar por el dispositivo.
O sea, el tema es la captura. ¿Se puede evitar ser capturado por dispositivo? Esta es la pregunta también que uno se puede hacer, ¿no? En este mundo actual, ¿podemos evitar ser capturados? Parece difícil, ¿no? Porque parece realmente muy difícil. En la medida en que el capitalismo es una máquina de proliferación de dispositivos y si los dispositivos capturan la vida, en la medida en que vivimos en sociedades capitalistas, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo evitamos ser capturados? Es muy difícil. Bueno, por eso van a ver más adelante que el modelo, una forma que va a pensar Agamben como una, no porque quiere que todo el mundo sea un monje, pero una forma de pensar muy interesante es la vida monástica. La vida monástica fue un intento de desactivación del poder destituyente a partir de la regla de vida, que hizo del uso un eje central y no el consumo. Entonces vean cómo cierra profanaciones. Dice, la profanación de lo improfanable, o sea, del capitalismo, porque es lo improfanable, es la tarea política de la generación que viene. Entonces, esto es lo que Agamben plantea. Bueno, tenemos que pensar la política como una forma de profanación, de restitución del uso común. Entonces uno podría decir que claramente la posición política que está teniendo Agamben en este sentido lo está diciendo de manera explícita, digamos, ¿no? La política que viene, etcétera, no es ni de izquierda ni de derecha, es anárquica, ni siquiera estoy diciendo anarquista, porque el anarquismo ya implica una tradición que tiene que ver con una cantidad de pensadores, con Bakunin, con Kropotkin, con Proudhon, tiene que ver con cambiar un orden por otro, un orden racional, digamos, en todo caso. No, ni siquiera estoy hablando de anarquismo, estoy hablando de anárquico o anarquía. La anarquía sí es importante, anarquía ya lo vamos a ver las próximas clases, sí es importante. Desde el punto de vista ontológico, como crítica al arjé. De hecho, anarquía es anarjé, sin fundamento. Entonces, sí, claramente, la ontología de Agamben es anárquica, es una anarquía en el sentido de que critica el fundamento como génesis, como origen, digamos, pero también critica la noción de arjé tiene otra acepción, que es la acepción de mando, principio, príncipe. Entonces, va a criticar el gobierno, que es el príncipe o el mando, pero también va a criticar el fundamento. Entonces, en ese sentido, la filosofía de Agamben es una anarquía ontológica. Ahora, ¿esta anarquía ontológica se puede trasladar a una anarquía política? Bueno, si entendemos anarquía política como anarquismo en el sentido del siglo XIX, no es la visión que tiene Agamben, no. Si entendemos anarquía política como, en todo caso, ¿cómo decirlo?, como formas de resistencia individuales o comunitarias en el marco del capitalismo o de esquemas capitalistas como no capitalistas, porque esto vale también para el capitalismo, pero también para regímenes socialistas totalitarios, que es igual, digamos, ¿no? Porque ahí también hay captura de la vida. Bueno, en ese sentido sí. O sea, la respuesta de Agamben es más bien individual o comunitaria, pero acá no hay un planteamiento en términos de revoluciones, ni de... No. Tiene que ver más bien, ya lo vamos a ver, con la producción de una forma de vida resistente a esta captura, cuyo modelo va a ser la vida monástica. Pero eso lo vamos a ver la próxima clase. La próxima clase vamos a ver, la clase 7, vamos a ver lo contemporáneo, vamos a ver un texto muy interesante sobre lo contemporáneo que está en desnudez, y además vamos a seguir precisamente con la serie Homo Sacer, viendo, bueno, algo del Reino y la Gloria ya lo mencionamos, viendo Opus Dei y lo que queda de Auschwitz. O sea, algunos comentarios de Opus Dei y lo que queda de Auschwitz. Y la última clase sí vamos a ver Altísima Pobreza, el uso de los cuerpos y los textos de Agamben que tienen que ver con la pandemia, tan polémicos, pero tan coherentes, yo creo, con su posición. Entonces, vamos a seguir paso a paso alternando los textos de Homo Sacer con los textos por fuera de la serie que tienen que ver con lo contemporáneo y vinculando la estética y la política, ¿no? Bueno, espero que vaya quedando claro. Creo que está quedando claro. Yo, a ver, un cierre mínimo de la clase. Yo creo que
La filosofía de Agamben es una filosofía muy estimulante. A mí me estimula explicarla porque también uno puede evaluar, pararse en el mundo contemporáneo y ver alternativas, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué me resulta interesante la filosofía de Agamben? Porque es una filosofía que, hablando de capturas, no se deja capturar por la izquierda cliché, por así decirlo, una visión de izquierda o de un progresismo cliché, digamos, ¿no? Que no se deja llevar por cantos de sirena, ¿no? Que no es ingenua, digamos, ¿no? La posición, y que por supuesto tampoco es afín a posiciones de derecha, de extrema derecha, digamos, para nada, es muy crítico, es crítico incluso del capitalismo. Entonces, tiene esa posición de una suerte de anarquía ontológica que es muy interesante, es decir, que no cae en utopismos tontos, que puede ser que tenga un cariz un poco escéptico, y sí, puede ser que sea mucho más escéptica, digamos, ¿no? Y que a veces puede coincidir, o sea, esto, por eso la filosofía de Agamben es polémica muchas veces, porque a veces involuntariamente, tratando de ser coherente con sus posiciones, la filosofía de Agamben coincide colateralmente con posiciones de derecha dura incluso, ¿no? En la pandemia pasó eso, pasó también, hay otro ejemplo que podemos ver, que más adelante vamos a ver, que tiene que ver con la crítica a la ciudadanía, porque para Agamben la ciudadanía es una forma de captura también. Entonces, a ver, tiene sus complejidades, digamos, ¿no? Pero precisamente por eso es muy lúcida, yo creo. Bueno, vamos a dejar acá. La próxima seguiremos con nuestro curso aquí en Cursa Virtual. Cualquier pregunta o consulta, nos vemos en el foro de la cursada y vayan leyendo los textos y vayan reflexionando sobre lo que estamos viendo. Les mando un fuerte abrazo y la seguimos en 7 días. Gracias.